bienvenidos a este su programa Cérate. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, el día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Él es Cristóbal Cortés, músico de jazz. Bienvenido, Cristóbal, y bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. Muchas gracias, Elisa, pues un gusto estar aquí con ustedes, un gusto Tony, un gusto Elisa. Yo soy Cristóbal Cortés, yo soy originario de Río Blanco, Veracruz. Comienzo en la música más o menos a los 15 años de manera autodidacta y pues bueno, a partir de ese momento ha sido toda una historia, por ir por caminos diversos en la música, diversos géneros. Sin embargo, como tú lo mencionaste, el jazz pues es la música a la que me dedico actualmente, a la que pienso dedicarme toda mi vida y lo que me apasiona hacer. Muy bien, acabas de tocar un punto muy importante que es en qué momento te empiezas a dedicar o a gustar lo que es la música, pero cuéntanos más a detalle cómo fue tu primer acercamiento y quiénes fueron tus influencias para poder dedicarte a lo que es la música. ¿Cómo no? Bueno, pues mira, yo recuerdo muy bien que cuando era pequeño a veces me daban más ganas de quedarme en la cocina de mi mamá porque ahí había una grabadora. Yo ponía ahí los discos que encontraba en mi casa, por lo general eran discos de, no sé, de pop argentino, cosas así, Diego Verdaguer, y prefería pasarme la tarde ahí aprendiéndome las canciones que salir a jugar, ¿no? Sí. Entonces creo que ese fue un primer contacto. En mi casa la música se escuchó siempre de manera, simplemente como un pasatiempo, ¿no? Sí. No hay músicos en mi familia realmente, al menos en la más cercana. Entonces a partir de ello yo desarrollo ese gusto. Siempre fui muy espontáneo en la escuela, por no decir un sinvergüenza. Entonces participaba mucho, cantando, declamando. Es hasta los 15 años cuando realmente ya tomo el toro por los cuernos y decido comenzar a aprender a tocar la guitarra de la mano de mis amigos de la secundaria, por aquel entonces. Okay. Y de ahí para acá. Bueno, Muy bien. precisamente nos contabas que no hay ningún músico en tu familia. Entonces cuéntanos cómo fue esta parte de la aceptación de tu familia hacia tu gusto por las artes. Difícil. Yo creo que en toda familia sucede esta situación. La música todavía sufre de muchos tabús, al igual que varias de las bellas artes. Para empezar, el tabú de la escasez laboral, cosa que por un lado es cierta, pero definitivamente creo que no conozco a ningún músico músico dedicado a la música que se muera de hambre, ¿no? Creo que esto es algo en lo que uno trabaja hasta alcanzar los objetivos deseados, ¿no? Mis padres me apoyaron mucho. Les costó trabajo, pero terminaron por darse cuenta de que me lo estaba tomando muy en serio. Digo, al punto de que cambié el hecho de ingresar a un seminario y dedicar mi vida a ser sacerdote que volverme músico, ¿no? Entonces creo que se dieron cuenta que era algo serio, ¿no? El cambio bastante drástico que se da. Claro, ¿no? sí. Y bueno, ya llegas a una edad un poco más adulta y en qué momento ya empieza a dejar de ser autodidacta tu preparación y decides empezar a dedicarte a lo que es pues ya la música de lleno. Bien, yo creo que eso fue como a los 18, 19 años. Yo tuve algún tipo de crisis vocacional. Al finalizar la preparatoria no sabía exactamente qué iba a hacer con mi vida. Hice un examen para la UNAM en psicología, en el cual desde luego no quedé. Y heme aquí. Okay. Desde luego no tenía el mayor interés por ingresar ahí, solo era una especie de escape. Y después de esa etapa comienzan a realizar algunos talleres de jazz en Orizaba. De hecho es parte como del movimiento de jazz que ha habido en Orizaba, algo muy padre. Yo ingreso a esos talleres, conozco esta música, me enamoro perdidamente de ella. Esto ya contaba como un tipo de educación formal en la música. Y a partir de ahí es donde yo conozco que existía una licenciatura en jazz en la Universidad Veracruzana y ahí es en donde me encuentro finalizando actualmente. Muy bien. Y bueno, ¿cuántos instrumentos tocas tú actualmente? Uno. Perfecto, especialista en la guitarra, así es. Guitarra. Sí, bueno, todos tenemos que tener nociones del piano, como instrumento de cuerda y con la afinación similar al bajo, claro que tienes nociones del bajo. He tomado algunas clases de batería, por un tiempo me acerqué a la trompeta, pero sería muy atrevido de mi parte decir que sé de esos instrumentos, ¿no? Claro. Sin embargo, lo hermoso de la música, al menos desde mi rama, que principalmente es la educación, es que puedes enseñar las cosas que son teóricas a cualquier instrumento.
Muy bien. Ok, Así excelente. Y bueno, cuéntanos para ti cómo fue todo este proceso, ¿no? De convertirte en un músico, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Se le tiene que dar, como tú dices, cierto tiempo, si tienes que tener cierta disciplina. Claro. Entonces cuéntanos para ti cómo fue esa parte. Mira, alguna vez uno de mis maestros, Bruno Esteban Pitarch, un gran guitarrista de Mocedades, por cierto, él vino a Orizaba a darnos una masterclass y una mamá de una alumna le decía, maestro, por favor, exprésele a los chicos los sacrificios que implica ser músico para que mi hija entienda que no es nada más disfrutar. Y él decía, no, pues yo sí nada más disfruté. Entonces, claro, o sea, yo podría decir que sí implica muchos sacrificios en cuestión del tiempo al que le dedicas, tiempo diario, ¿no? No tiempo de una semana, no tiempo de una vez al mes, es tiempo todos los días. Sin embargo, creo que se disfruta cada segundo de ello, aunque te llegue a estresar, ¿no? Sí, claro. Hay cierto estrés que te revitaliza, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo padre de este mundo. En lo personal no podría hablar de una historia de demasiados sacrificios. La verdad es que he sido privilegiado en contar con amigos, con mis padres y desde luego pues la música te va impulsando, ¿no? Ok, bueno, pues precisamente hablando de esto vamos a ver este recital titulado Bracket. Ya, no, es que me hice bolas con la lengua. Ok, de nuevo. Sí, ¿quieres que presente? No, desde acá. Okay. Sí, ya.
estamos de regreso en tu programa, Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. También les recuerdo una vez más que Ser Arte es una producción de Audio Sac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y bueno, ahora sí, Tony, continuando con esta media entrevista con nuestro amigo Cristóbal Cortés, para aquellos que se acaban de integrar a esta emisión, Cristóbal es un músico de jazz y precisamente en el bloque anterior nos estaba contando un poco acerca de su trayectoria. Muy bien, y bien, bueno, cuéntanos también un poco, un punto muy interesante, porque hay mucha gente que todavía se sigue confundiendo un poco con el concepto de qué es el jazz. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son los ritmos que integra, cuáles son los sonidos, los instrumentos que se utilizan para este tipo de música. Desde luego, claro, mira, el jazz es una música que nace propiamente, inclusive se le considera la única manifestación cultural estadounidense, ¿sí? Okay. Eso es algo muy curioso. El jazz nace con raíces de todas partes, ¿sí? Pero nace concretamente en la ciudad de Nueva Orleans a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y nace como la mezcla de la música de las bandas de viento, que por cierto es muy similar a ciertas tradiciones de aquí, como las de Izhuatlancillo, pero se combina con el blues, con el ragtime, que era música pianística. Entonces la amalgama de todo eso da como resultado un ritmo al que le llamamos swing, ¿sí? Influenciado tanto por lo africano como por lo latinoamericano como por inclusive lo europeo. Sí. Ese ritmo no se queda ahí, sino que evoluciona con cada década. A veces en la música clásica, cuando estudiamos historia del arte, vemos que hubo una evolución en el arte cada 100 años, más o menos. En el jazz pasa algo muy curioso, esa evolución pasa cada 10 años, ¿sí? Entonces, no es para nada lo mismo escuchar jazz de los años 30 a los años 50, cambia drásticamente. Y mucho más cambia si escuchamos algo contemporáneo, sí, ¿no? Claro. Hoy en día el jazz ya no es tan solo un género, es más una forma de hacer música. Y prueba de ello es que existe jazz mexicano, argentino, chileno, existe jazz árabe, existe jazz hindú, ruso, lo que tú quieras encontrar. Y ahora con internet podemos encontrar una amalgama entre las músicas tradicionales del mundo y estos elementos del jazz. Entonces, bueno, creo que eso lo explicaría a grandes rasgos. Muchas gracias. Y bueno, mencionaste algo muy interesante, que es precisamente que puedes encontrar como que ciertas similitudes con ciertos elementos de otras culturas. Precisamente cuéntanos cuáles son esas similitudes que podemos encontrar a veces con la música, por ejemplo, no sé, latinoamericana. Claro, bueno, es que existe toda una rama del jazz latinoamericano, ¿no? Que engloba tanto música folclórica argentina como la chacarera, como el gato, la música chilena, el joropo venezolano, el jazz afrocubano, que incluye ritmos como el son montuno, como la guaracha. Hay muchísimas tradiciones musicales de Latinoamérica, pues solo por poner un ejemplo, que se amalgaman con el jazz, ¿no? Entonces, esas son a grandes rasgos las características del jazz de hoy, que tiene los sonidos del mundo, ¿sí? Y aparte de ello nos deja conocer un poquito acerca de tradiciones muy lejanas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, uno de mis músicos favoritos se llama Tigran Hamashian, es un pianista armenio. Entonces, a través de escuchar su música, que desde luego tiene elementos del jazz, yo puedo conocer un poquito de esos paisajes sonoros tan lejanos a nosotros, ¿no? Pues creo que ese es uno de los encantos del jazz. Ok, y en cuanto a el jazz en México, ¿qué elementos son los que más se destacan? Desde luego, mira, el jazz en México tiene la particularidad de que suena a son jarocho, de que suena a son huasteco, de que suena a son jalisciense, a son ismeño. Todos esos elementos, inclusive la instrumentación, existen contrabajistas de jazz mexicano que cambian el contrabajo por una leona, ¿no? Okay. Existen jaraneros tocando en el jazz. Por ejemplo, en la escuela donde yo estudio, egresó un chico estudiando jarana toda la carrera, ¿no? Cosa que es muy inusual en el jazz. Pero esas fusiones son precisamente lo que lo enriquecen y lo que hace que ya ahora en México exista todo un mercado musical de esta fusión, ¿no? Cosa que recomiendo mucho. Muy bien, y bueno, de manera personal, ¿cómo consideras que se da la cualidad de que el jazz tiende mucho a poder improvisar? Okay. Los músicos por lo regular siempre son de partitura, en el caso de la música clásica, y tienen esta cualidad de la cuadratura, ¿no? Es decir, no me puedo salir de esta nota o sigo esta secuencia, y el jazz tiene esta cualidad de poder improvisar y sacar grandes cosas, musicalmente hablando, de esa improvisación. ¿Cómo es que se da o por qué existe ese margen para poder improvisar en la música del jazz?
Pues poniéndome quizá muy romántico, creo que el jazz desde su nacimiento o desde su gestación emula la vida humana, ¿sí? Okay. El jazz nace de personas que tuvieron que quizá pasar situaciones muy arriesgadas para sobrevivir, quizá de improvisar lo que tenían que hacer para no morir de hambre en un barco lleno de esclavos, ¿no? Para no morir de desesperación o no quitarse la vida en un campo piscando algodón, ¿no? Entonces, toda esta situación humana de la cara dura del ser humano y la cara triste del ser humano se ve reflejada en el, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces creo que el jazz emula de esa manera la vida, pero todo sucede espontáneamente, ¿no? Esa es la diferencia con la improvisación. Un segundo de música en la improvisación es un segundo de la vida. Sí. Un segundo de música, cuando yo me pongo a componer algo, me podría tomar un mes, ¿sí? Claro. Pero en la improvisación todo fluye en el momento. Es muy orgánico. Así es, sí. Y bueno, cuéntanos un poco acerca también de lo que acabas de decir. Es muy interesante porque hay toda una historia detrás. Entonces cuéntanos también la importancia del jazz como un registro histórico. Pero sí, esta pregunta me la vas a contestar en el siguiente bloque. Mientras vamos a ver esta cápsula del día. Quédate con nosotros. Esto es Ser Arte. Hola, es un gusto saludarte. Bienvenido a esta cápsula de recomendación literaria en Letrarte. Mi nombre es Ismael Illescas Ramírez y ahora te comparto un libro de título Paradoja Perdida del autor Fredric Brown y que lleva dentro de sus historias todo esto de la ciencia ficción. Te comparto uno de sus cuentos. Elurofobia. Hasta donde podía recordar, Hilary Morgan había sufrido elurofobia, es decir, miedo mórbido al Felis domestica, el gato común o doméstico. Era, como cualquier fobia, un asunto totalmente incontrolable por su mente consciente. Podía decirse y se decía a sí mismo, del mismo modo que lo hacían sus preocupados amigos, que no tenían ningún motivo para tener a un menino inocuo. Por supuesto, los gatos podían arañar, y a veces lo hacían, pero en modo alguno eran tan potencialmente peligrosos como los perros. Incluso un perro pequeño, aunque juguetón, puede arrancar bastante dolorosamente un trozo considerable de epidermis, y un perro grande puede resultar mortal. ¿Gatos? Bah. Hilary adoraba a los perros y temía a los gatos. A todos los gatos. Si por la calle veía un gato a 20 metros de distancia, se encogía y cruzaba, sin tener en cuenta las señales de tráfico con tal de eludirlo. Si no tenía forma de evitarlo, daba media vuelta y desandaba lo caminado. Ninguno de sus amigos tenía gato. Jamás aceptaba la primera invitación a casa de un nuevo conocido sin hacer cuidadosas preguntas hasta cerciorarse de que el amigo potencial no poseía un animal de denominación felina. Siempre utilizaba este circunloquio u otro parecido porque hasta la palabra gato o cualquier otra que comenzara con esa sílaba le repelía. Nunca iba al mejor club nocturno de Albany, donde vivía, porque se llamaba Gatamarán Club, y palidecía y temblaba cuando cualquier persona del despacho de la McReady Noel Company, donde trabajaba, hacía un comentario gatuno. Evitaba y nunca hacía amistad con personas que se llamaran Tom o Félix. Temía a las uñas de gato y a las garrapatas. Nunca comía garrapiñadas ni gatieux. Jamás leía gacetas. No usaba gafas. No tocaba la gaita. No era galante ni salía a galopar. Al margen de esa fobia y los diversos inconvenientes y molestias que le provocaba, vivía y amaba con toda normalidad. Sobre todo, amaba. En la treintena aún era soltero, pero no tenía nada de célibe. A decir verdad,
Uno podría decir todo lo contrario, si es que la palabra célibe tiene un contrario. Amaba a las mujeres. Afortunadamente, les resultaba muy atractivo y tenía montones de... pero esa era una palabra que jamás había podido pensar en relación con sus amores. Allí residiría la locura. Por lo tanto, uno podría decir que Hilary Morgan, a pesar de las inhibiciones e irritaciones provocadas por su elurofobia, era un hombre muy dichoso. Y probablemente hubiera seguido siéndolo si durante su 35º año de vida no hubiesen ocurrido dos cosas. Se enamoró real y temerariamente de la mujer más atractiva que había conocido. Un tío acomodado murió y le dejó un legado de $50,000. Podría haber sobrevivido a cualquiera de estas cosas aparentemente maravillosas, pero la combinación se convirtió en su ruina. Desde luego, propuso a su amada el matrimonio en esas circunstancias y fue aceptado. No por la herencia, sino porque ella también le amaba plenamente. No hubo regateo por parte de su amada en el sentido de hacerle saber y hacerle esperar hasta el paso por el altar. Si su amada tenía algún defecto, se trataba de una pequeña manía, pero era la mejor de todas las manías. Ninfomanía, y a Hilary no le molestaba en lo más mínimo. Uno podría decir que él tenía un toque de satiriasis y que mejor cura, tratamiento, sería una palabra más adecuada. Existe que una para la otra su complemento. Sí, Hilary Morgan era muy dichoso con su amor y con su herencia, pero la combinación resultó fatal. Su futura esposa lo quería entero, tanto mental como físicamente, y le convenció de que debía consagrar parte de la herencia, tanto como fuera necesario. Ella comentó que seguramente solo serían unos pocos miles de dólares, a los servicios de un psiquiatra que le curaría para siempre de la elurofobia. Escogió un buen psiquiatra. En una docena de sesiones, este puso al descubierto el pasado de Hilary hasta la edad de 3 años. En aquel momento, su temor a los gatos había sido aún más intenso que en el presente. Los recuerdos conscientes de Hilary no lo llevaron más atrás. Lo único que su mente consciente sabía y de oídas sobre sus experiencias anteriores a la edad de 3 años era que su madre había muerto durante el parto y que una serie de niñeras le habían atendido desde el momento en que nació hasta que su padre se volvió a casar, cuando él tenía poco menos de 3 años. Con el propósito de atravesar la barrera del recuerdo consciente, el psiquiatra recurrió a la hipnosis para producir el fenómeno común de la regresión, la reversión de la mente y la memoria para que el sujeto pueda revivir y relatar sus experiencias en un pasado olvidado por su mente consciente. Bajo la más profunda de las hipnosis, llevó la memoria de Hilary hasta la edad de 2 años y medio. En ese momento, su padre había llevado a casa un gatito para él. Se lo ofreció y dijo: «Para ti, hijo. ¿Lo ves? ¡Un gatito!». En aquel entonces, Hilary gritó, y ahora sus gritos también retumbaban en la consulta del psiquiatra. Este le despertó de inmediato, le explicó lo ocurrido, puso fin a la sesión de ese día y dijo a Hilary que se estaban acercando, que tal vez durante la próxima sesión quedaría explicitado el trauma que le había llevado a gritar al ver a un gatito a una edad tan temprana. Durante la sesión siguiente, el psiquiatra volvió a someterle a hipnosis profunda y le hizo retroceder en la memoria aún más, cuando Hilary, en su mente y en su memoria, se encontraba a la edad de 2 años. Revivió y relató otro episodio y, a medida que el recuerdo lo dominaba, volvió a gritar. En esta ocasión, el psiquiatra le hizo volver del trance aún con más rapidez y sonrió. Dijo: «Al fin hemos descubierto la experiencia traumática que le ha llevado a temer a los gatos y ya no les tendrá miedo nunca más. Cuando tenía 2 años, tuvo una niñera que resultó ser peligrosamente psicótica.
Una mañana, molesta porque usted lloraba en el parque, se volvió homicida. Cogió un cuchillo de la cocina y le atacó. Intentó matarle. Afortunadamente, su padre estaba en el cuarto contiguo. Oyó sus gritos mientras ella se acercaba a usted con el cuchillo y logró llegar a tiempo para sujetarla y salvarle la vida. La internaron en un centro para locos peligrosos. Pero, ¿eso qué tiene que ver con mi temor al animal al que le tengo miedo? El apodo de la niñera era Minina. Cuando 6 meses después su padre le ofreció un gato y lo llamó Gatito, su mente lo asoció con la experiencia espantosamente traumática con una mujer homicida llamada Minina y gritó: ahora que ha revivido el recuerdo y sabe la verdad sobre lo ocurrido, ya no tendrá miedo a los gatos. Está libre de la elurofobia. Se lo demostraré ahora mismo. A la espera del éxito, pedí a mi secretaria que trajera un gato, su gato a la consulta. Lo dejé en su cesta y fuera de la vista mientras usted cruzaba la sala de espera. Ahora le pediré que lo traiga. Y usted no le temerá. Reconocerá que se trata de un animal hermoso y probablemente querrá acariciarlo. Cogió el teléfono de su escritorio e intercambió unas palabras con su secretaria. Doctor, espero realmente esté en lo cierto, dijo Hillary con sinceridad. En ese caso, parece que mi mente llevó a cabo una transferencia absurda, si es correcto decirlo, así. Quizás asociación sea más exacta. De todos modos, parece que nunca debí tener miedo a los gatos, en lugar de ello debí temer a... Se abrió la puerta, y la hermosa secretaria del psiquiatra la atravesó con un gato en los brazos. Hillary Morgan se volvió, la vio y gritó. No por el gato. Posteriormente, podría haber sido curado de ginefobia, el temor mórbido a las mujeres, por catarsis, si la galopante brusquedad con que se enteró de la verdadera categoría de su fobia no le hubiera regalado graciosamente una catatonía catabólica y después una catalepsia tan profunda que duró hasta que después de descansar durante corto tiempo sobre un gabán, fue enterrado en una catacumba del cercano Gatwick. Esta es una historia, un relato de Fredric Brown, llamado La paradoja perdida, a las cuales, si tienes acceso a él, si puedes buscarlo y puedes conocer mucho más de esta propuesta narrativa, estoy seguro que te encantará. Síguenos en YouTube, en Ser Arte TV, y te invito a la próxima cápsula de Enletrarte. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Mi nombre es Elisa Salvador y bueno, Tony, continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Cristóbal Cortés, músico de jazz. Y bueno, había quedado precisamente, Cristóbal, en el bloque anterior, una pregunta al aire. ¿Qué es la importancia del jazz como registro histórico? Desde luego, pues fíjate que inclusive hay un Día Internacional del Jazz. Coincide con lo que nosotros conocemos como el Día del Niño, el 30 de abril. Y esto es estipulado por la UNESCO. Hay de hecho algunos estatutos del por qué el jazz es importante para la humanidad, pero en esencia y resumiéndolo muy rápido, es por su propia naturaleza de comunión, ¿no? de comunidad y de solidarización, ¿no? No sé, mira, una manera muy rápida de representar cómo es el jazz o cuál es la naturaleza del jazz. Si tú vas a un mercado y le pides a una señora una lechuga, pero a ella ya se le acabó, ella no te dice que no tiene. Ella va al puesto de su comadre, se la pide y te la vende. Ese apoyo que se dieron entre ellas es exactamente lo que sucede en esta música. Ok, muy excelente. Bien. Y bueno, ¿cómo consideras que se encuentra el jazz actualmente, la situación actual del jazz en México? Mira, de por sí el jazz en México siempre sufrió algunos agravios. Por ejemplo, en los años 30, toda esta tendencia vasconcelista de la educación promovía inclusive la prohibición del jazz, porque el jazz se comienza a ser presente en México como por los años 20 y los 30. Hay evidencias de ello, hay periódicos de que en la Ciudad de México había salones de baile con bandas de jazz, pero en algún momento se comienza a hacer propaganda contra esta música.
en donde se le nombra como pues una fuente de vicios, como que perdía a los jóvenes, es decir, era el reggaetón de su época, Sí, ¿no? claro. Sí. Sin embargo, hoy en día creo que tiene un público cada vez más grande. Ya casi cada estado de la República tiene su propio festival de jazz. La ciudad de Córdoba es un maravilloso ejemplo de ello. Y desde luego, pues al haber cada vez más festivales, hay mucha más exposición de la música del jazz mexicano, ¿no? Entonces creo que estamos viento en popa en este movimiento y que todavía es un campo muy fértil. Excelente. Ok, excelente. Bueno, precisamente hablando de este tema, cuéntanos tu opinión personal acerca de cómo se vive el jazz en la región cercana a Córdoba, Orizaba, y si se le está dando la suficiente difusión. Desde luego, mira, creo que lo que ha pasado en toda la región de las altas montañas, yo identifico históricamente dos movimientos y yo estaría participando del tercero de ellos. Yo identifico dos momentos en donde se intentó a consolidar como una cierta difusión de esta música. No podría decir que fracasó, no podría decir tampoco que triunfó. No fracasó por el hecho de que sí habemos algunos que nos quedamos impregnados de todo ese interés y por eso es que nos dedicamos a esto, ¿no? Sí. Pero tampoco puedo decir que triunfó porque al final cuando yo comencé a tocar jazz en Orizaba, que es donde más toco, los foros estaban vacíos, ¿no? Sí. Y no había una paga justa para los músicos. Sin embargo, puedo decir con mucho orgullo que la labor conjunta, no nada más mía, sino de muchos de mis compañeros, que no quisiera pasar sin mencionarlos: Angie Alamillo, guitarrista; Daniel García Vázquez, pianista; William Andrade, baterista; Miguel Cancino, baterista, y Mauricio Soto, también baterista, entre muchos otros. Pues ha promovido que cada vez haya más conciertos, más gente en los conciertos y desde luego una paga justa para los músicos, ¿no? O Claro. que exista una paga al menos. Sí. Sí. Bien, y bueno, dentro de todo tu desarrollo como músico ya profesional, Así es. ¿cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado? Definitivamente, como me lo han dicho algunos dueños de los foros de aquí de Orizaba y Córdoba, estamos picando piedra y ese es el reto, ¿no? No sé, el decirte, me fui a tocar a tal lado, no sé, a la Ciudad de México con un trompetista y cantante de jazz haitiano que se llama Olson Joseph, que es mi maestro. Eso no es un reto, ¿sí? Eso no es un reto, es desde luego un aprendizaje porque yo tengo todo que aprender de músicos como él. Sin embargo, no es un reto porque las cosas ya están ahí, ¿sí? Sí. Es un reto aquí, es un reto en donde tenemos que seguir germinando este interés. Entonces, es un reto que se disfruta mucho. Muy bien, y de manera personal, ¿el logro más gratificante que has tenido como músico? El logro como músico, híjole, es el logro más gratificante que he tenido. Lo acabamos de tener hace poquito tiempo, hace algunas semanas, y vamos a hablar de eso creo que al final. Ok, muy bien. Así que es Ok. una sorpresa aún. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y pues bueno, mientras tanto, vamos a ver esta canción titulada Amezqueri. Quédate con nosotros. Esto es Cérate. Cérate.
Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Te recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 p.m. No te olvides de buscarnos en redes sociales, nos encuentras como Ser Arte TV. También les recuerdo una vez más que Ser Arte es una producción de Audio Sac Records, es de grabación profesional porque tu música lo merece. Y bueno, pues Tony, cuéntales a nuestros televidentes con quién estamos. Bien, pues continuamos con Cristóbal Cortés, él es músico de jazz y bien nos estaba platicando ya un poco acerca de su trayectoria, de todos los retos que ha tenido a lo largo pues de su preparación, pero cuéntanos ahora, ¿en qué te estás dedicando actualmente durante sabemos que está la situación del COVID, nos ha pegado a todos, principalmente a los músicos porque se presentan en espacios de escenarios o espacios con público, pero cuéntanos ahora qué proyectos tienes en la actualidad o a futuro. Pues mira, te cuento de manera muy entusiasta que actualmente estamos trabajando con el Instituto de Artes del Valle de Orizaba. Okay. Que ya creo que ya es un viejo conocido, el maestro Varela de aquí del programa, ya lo vi alguna vez aquí en el programa, que pues tuvo a bien pues comenzar a idear proyectos que nos beneficiaran a todos, ¿no? Él pues desde luego tuvo mucha apertura cuando comenzamos a trabajar, en primero para crear un diplomado de iniciación al jazz, el cual va bastante bien, ya terminamos una generación, digamos, ¿sí? Ahorita el 25 de este mes iniciamos con las clases de una segunda generación del diplomado de iniciación al jazz, así que pues de hecho todavía están a tiempo de inscribirse, chequen ahí en las redes sociales de IABO, IABO Música. ¿Cuáles son las fechas, límites de Me parece que inclusive el mero día 25 de junio todavía se pueden inscribir, ¿sí? Es un diplomado en línea dentro de la plataforma Moodle, en donde vamos subiendo algunos contenidos, pero con clases en vivo vía Zoom. Entonces es un proyecto padrísimo que me está dando muchas satisfacciones y todavía mejor aún. Hace ratito me preguntabas como cuál ha sido la mayor satisfacción. Pues mi mayor satisfacción actualmente es que logramos ya ofrecer a través de IABO también un técnico superior universitario en música con enfoque en jazz en la región. También esto se hace en línea, pero desde luego al ser una escuela que está dentro de la región de las altas montañas, pues es para todos nosotros, ¿no? En ese programa que yo estoy coordinando, pues vamos a ofrecer por primera vez pues un estudio avalado por la SEP de 3 años, en donde van a poder adquirir los estudiantes los conocimientos básicos para iniciarse en el mundo del jazz, desde luego con un programa de materias, con un seguimiento, con una evaluación continua, con materia de instrumento y desde luego con maestros muy buenos, los cuales pues tengo el gusto de que sean mis colegas, algunos de ellos egresados de la misma escuela donde yo estudio. Muy bien, está excelente porque aparte tiene un respaldo que te da la SEP para que puedas ejercer como músico, ¿no? Exactamente. Y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia con la primera generación, el estar trabajando. Sabemos que también está el reto nuevamente lo que es el COVID. ¿Cómo es que se ha dado este trabajo? Cuéntanos un poco. Mira, es algo padrísimo porque en la primera generación del diplomado logramos captar chavos de Morelos, logramos captar chavos de Jalisco, alguien que vivía en Chihuahua, me parece, gente de Oaxaca, también gente de aquí. Sí. Y es algo súper padre porque fue exactamente el público que esperábamos. Personas que se desempeñaran como músicos dentro de otro estilo, que estuvieran interesados en el jazz. Y los resultados son padrísimos porque manejamos la enseñanza del jazz y de la improvisación de una manera en que pudieron integrarlo al menos de una manera muy básica pero efectiva y sobre todo incorporando los contenidos que enseñamos, ¿no? Entonces, pues no hay mayor satisfacción que eso y desde luego su entusiasmo por continuar estudiando, que es algo padrísimo. Sí, claro. Bueno, y precisamente cuéntanos un poco acerca de los retos que encontraste al llevar esto a cabo, porque se dice fácil, pero a veces existen ciertas complicaciones. Sí, pues para empezar el hecho de adecuarnos a las plataformas en línea, ¿no? Eso desde luego para los que estamos acostumbrados a clases presenciales es un reto, ¿no? Claro. Sin embargo, pues hay que ir encontrando en ello más facilidades que dificultades, aprovechar las herramientas. Sin embargo, otro reto yo diría que también fue el no poder dar una evaluación individual, el tener que hacer retroalimentaciones lo más grupales posibles. Sí dábamos retroalimentaciones individuales a las tareas que presentaban, pero no es lo mismo a estar continuamente en una clase en donde te reviso tu tarea y aquí mismo te retroalimento, ¿no? Claro. Entonces creo que ese fue de los retos más importantes, sin embargo creo que lo hemos podido afrontar.
Okay. Y bueno, cuéntanos precisamente cuál es la importancia de que las personas igual ajenas a la música, que sean principalmente civiles, comunes y corrientes, por así decirlo, le den como vista precisamente a esto, o de qué forma podemos nosotros como público apoyar. Desde luego, pues para empezar, compartiendo en redes sociales todo lo que se pueda, ¿no? Acerca de contenido que tenga que ver con jazz, con músicos de jazz que estén en su región. Desde luego también ayuda mucho el hecho de promover figuras, por ejemplo, como el maestro Varela, en donde nos damos cuenta que el músico no es como se piensa que es, ¿no? Entonces creo que eso ayuda bastante. Córdoba y Orizaba son ciudades privilegiadas por tener bastantes músicos que viven de lo que hacen o que viven de los proyectos que emprenden, ¿no? Entonces creo que el promover ese tipo de figuras ayudaría bastante a cambiar el panorama no nada más del jazz, sino de la música en general. Claro. Muy bien. Y bueno, ¿de qué edades, a partir de qué edades o cuál es el margen de edades que tienen para poder ingresar a lo que es el técnico superior universitario en jazz? Claro, me parece que se tiene que contar con el bachillerato terminado, y esa es como tal la condición. Yo supongo que aquí entraría, por ejemplo, a lo mejor si un chico 15 años terminó el bachillerato a través de prepa abierta, ¿no? O con examen único, creo que es bastante válido. Yo en ese sentido, fíjate que no estoy totalmente informado si hay un límite de edad, pero ese es el requisito del bachillerato. Okay. Sí. Excelente. Y bueno, cuéntanos precisamente cuáles son las redes sociales de este proyecto para aquellos que están interesados en este momento en cursar el técnico superior universitario. Claro. Mira, en Facebook pueden encontrar la página de IABO Música. Además, también está la página de internet directamente iabo.edu.mx. En Facebook es tanto una página como un perfil privado en el cual también pues administran bastante estos asuntos, ¿no? Entonces, esos son buenos medios para encontrarlos, y bueno, sí, eso. Okay, muchas gracias. Y bueno, pues precisamente hablando del jazz y de la música, vamos a escuchar esta canción, Óleo. Quédate con nosotros, esta vez, Cérate.
Pues muchísimas felicidades, muchas gracias por habernos acompañado. Desgraciadamente hemos llegado a la parte final de este programa, pero bien, Cristóbal, tenemos una pregunta que es obligada en este programa para todos los invitados y es, para ti, ¿qué es ser arte? Lo voy a resumir en una sola palabra, ser arte es vida. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Y pues bueno, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para aquellos que estén interesados en comunicarse contigo. Desde luego lo pueden hacer a través de mi página de Facebook Cristóbal Cortés Music, a través de mi canal de YouTube Cristóbal Cortés, y también tengo una cuenta de SoundCloud donde subo algunas grabaciones, Cristóbal Cortés también. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos de tu tiempo el día de hoy. Y para nuestros televidentes les recuerdo que el próximo miércoles tenemos una cita en punto de las 8. Esto fue Ser Arte.